Hola, muy buenas a todos. Soy David Zamora. Bienvenidos a mi canal de Pureza y Emoción, en el que hoy va a tomar el protagonismo una ganadería de las más representativas del encaste de Núñez y de las que más éxito ha tenido en las últimas décadas. Me refiero a la ganadería de Alcurrucén, que ha proporcionado, bueno, que ha lidiado toros verdaderamente importantes y ha posibilitado el triunfo de muchísimos toreros. Algunos lo han conseguido, otros no han podido aprovechar las circunstancias, pero bueno, se recuerdan muchísimos toros y muchísimas figuras que han abierto puertas grandes de Madrid, de Bilbao y de otras plazas. Antes de darle paso al invitado, bueno, pues agradecerles a todos los que se han suscrito al canal y a los que todavía no os habéis animado o estáis aquí por primera vez, pues bueno, estáis invitados a que lo hagáis. Fernando Lozano, apodado, matador de toros también y ganadero. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer. El placer es mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Fernando, es cierto que hay algo de Alcurrucén, que es una ganadería pues, con gancha de toros verdaderamente importantes. A mí algo que me llama mucho la atención de vuestra ganadería es la regularidad, ¿no? Tan difícil de mantener. Sí, sobre todo en esto de la ganadería es un logro, ¿no? Pero yo creo que es consecuencia del trabajo, la dedicación y de tener las ideas siempre muy claras. Y dentro de que es una ganadería familiar en la que todos tienen su función o de alguna forma todos participamos, pues tenemos un concepto muy similar, ¿no? O sea, sabemos lo que buscamos, sabemos lo que queremos, sabemos el tipo de toro que nos gusta y luego pues los secretos de esta ganadería pues nos los inculcaron a mis hermanos y a mí, por ejemplo, mi padre y mis tíos, ¿no? Que son los que la fundaron, por decirlo de alguna forma, y luego pues nosotros hemos bebido de esa fuente, ¿no? Entonces pues tenemos un criterio muy similar y el conocimiento de la ganadería, quieras que no, pues de tantos años pues ya sabemos más o menos cuáles son las teclas, ¿no? Porque dentro de que es una ganadería de un encaste Núñez, no es un encaste fácil, hay que conocerlo y saber qué es lo que en otras ganaderías se puede ver como una virtud, en esto a lo mejor podría ser un defecto, o lo que en otras ganaderías se ve como defecto, pues en esta ganadería se ve como virtud, ¿no? O es una seña de identidad. Porque cómo definirías al toro de Alcurrucén en su comportamiento en el ruedo? Bueno, hay un porcentaje alto. El toro de Alcurrucén suele ser un toro frío de salida, ¿no? Es un toro frío de salida. Muy pocos toros de Alcurrucén salen embistiendo francos al capote, sino que es un toro que tienes que ir haciéndolo. Pero no es un toro manso, no es un toro en el sentido de que sale frío, pero no es manso, simplemente que es frío y que se tiene que ir enterando poquito a poco a lo largo de la lidia y que efectivamente pues el toro, si se le hacen las cosas bien, pues hay un porcentaje alto que va rompiendo, va más y que bueno, pues termina siendo un toro muy colaborador, pero hay que sacárselo, no es fácil. Sí, que no es el colaborador que sale entregado, que es colaborador de entrada, sino que es un toro que se entrega porque el torero se lo ha sacado, ¿no? Sí, hombre, lo lleva dentro. El que tiene condiciones, pues es un toro que normalmente, pero luego tiene que tener delante un torero que sepa sacárselo, ¿no? O sea, Claro. no es fácil. Y luego es un toro muy agradecido a los esfuerzos, pero tiene sus teclas. O sea, como decimos en el argot, es un toro con sus teclas y el toro de Núñez siempre lo ha sido. Lo que pasa es que, claro, en este momento, pues no tiene nada que ver el toro de Núñez de los años 2000 al toro de Núñez de los años 60, ¿no? Pues en cuanto a trapillo, en cuanto a tamaño, la exigencia del público es diferente. Entonces, bueno, ha ido evolucionando, pero efectivamente es un toro que, bueno, sus características son las propias. Has tocado el tema del tamaño y es verdad que el toro de Núñez pues, es un toro que quizás no tiene tanta envergadura, ¿no? como otro de otra procedencia. ¿Cómo os adaptasteis vosotros a ese cambio? Bueno, es una cuestión de selección y sanidad. Ajá. Porque antiguamente no se tenía la sanidad que ahora mismo, por ejemplo, tienen el 80% de las ganaderías, por no decir el 90%. Y aparte de la exigencia, ¿no? Es que te exigen esta sanidad, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente antiguamente era un poquito la ley de la jungla. El toro que llegaba a 4 o 5 años era el que sobrevivía.
Ahora no, ahora todos son los que realmente todo el ganado está muy bien cuidado, está muy bien atendido, está bien alimentado. Es un trabajo arduo, es un trabajo de dedicación y bueno, eso también se nota en el desarrollo. ¿eh? Pero de todas maneras, independientemente, estamos hablando más de trapío que de otra cosa, porque el toro de Núñez sigue siendo un toro bajo, un toro que realmente de peso siempre ronda el toro, su peso ideal son los 530, 520, 540. Si le sacas un poquito de ahí, si le sacas de ahí, entonces ya excede a lo mejor dentro de lo que es su fisonomía, ¿no? No es lo ideal. Es un toro bajo de agujas, con una piel muy fina, muy bajito, o sea, con unas patas muy cortas, muy redondeado de lomo, con mucho morrillo, o sea que dentro de todo es un toro con mucho trapío, que lo ves en la plaza y es un tío. Te vas acercando a él y va bajando una cuarta, ¿no? Entonces, quieras que no, el tema que discutimos más muchas veces es que el tamaño lo ha subido, ¿no? Nosotros no hemos subido el toro de tamaño, lo que se ha subido el trapío y muchas veces pues el tema de los pitones, pues oye, nosotros seguimos echando el toro clásico de Núñez en plazas de tercera o en plazas de segunda de menos responsabilidad, pero en plazas de segunda de responsabilidad, de más responsabilidad o en plazas de primera, pues tienes que echar un toro acorde en cuanto a presencia, en cuanto a trapillo, en cuanto a pitones, que es lo que nos dicen muchas veces que hemos subido el toro de Núñez, que no es tanto. Ha habido toros importantísimos, ¿no? Bueno, aquel de Aparicio en la Plaza de las Ventas, César Rincón también, José Tomás, si no recuerdo mal, la primera puerta grande de él fue con un toro de vuestra casa. Bueno, Urdiales en Bilbao, incluso Ginés Marín, ¿no? Hace unas temporadas. Bueno, no me De acuerdo todos de esos toros importantes. todos los nombres, no me acuerdo. Empezando por el de Aparicio, Cañego, del año 94, pues ese quizá fue el que primero nos abrió un poquito el abanico, las puertas, ¿no? Pero también el Juli había echado, o sea, había salido por la puerta grande en su despedida de novillero con afanes el día que se encerró él solo en Madrid con 6 novillos y el sexto novillo precisamente fue el último, que fue un novillo extraordinario que se llamaba Fanes y que se le dio la vuelta al ruedo y le cortó las 2 orejas, ¿no? A partir de esos dos, que son los que en un momento dado pues rompieron al Curucén dentro de lo que es la historia de Alcurucén y las ventas, pues ha habido muchos toros, y no, pues yo me acuerdo de Malagueño, de David Mora, de Licenciado, el Juli, el último año que cortó en la corrida una corrida extraordinaria que pinchó, si no hubiera cortado las 2 orejas con mucha fuerza, y yo no sé si le hubiera pedido el rado. Corchito de José Tomás, luego tenemos a Peladito de Perera, ¿qué más toros había por ahí? Jabatillo de Castella, fue un gran toro también. Atrevido de Urdiales, bueno, pero ese fue en Bilbao, Atrevido fue en Bilbao. Sí. Bueno, me has hablado de Rincón con Tamboridero, ese fue un toro también muy importante. Guitarra, un toro del Cid también. ¿Y qué más toros? Pues Musiquero de Pinar también. Licenciado Juan del Álamo, bueno, hay muchos, o sea, si empiezas a nombrar, sí, en los últimos 15, 20 años, pues la verdad que ha habido muchos toros importantes en Madrid, de Alcurucén. Se habla mucho de la familia de los músicos del Currucén, ¿no? Sí, es una familia que realmente nos ha dado muchos toros importantes, ¿no? Es una de las familias importantes, igual que la de los Afanes, los Cañegos, los Rompeblindes, Rompepuertas, o sea, son familias características que tenemos una reata importante. Son de las originales 40 o 50 vacas que trajimos de Núñez, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues en una ganadería que ha sido tan larga, o que es tan larga, una ganadería que llevamos ya más de 40 años con ella, pues evidentemente pues hay una serie de familias que son muy particulares, ¿no? Y muy conocidas. Los músicos Una pregunta, ella. perdón. Que la familia de los músicos y todas sus variantes, pues sí ha dado grandes toros.
Fernando, una pregunta de examen. Tú que eres un hombre que estás acostumbrado a ver el toro en el campo, en los corrales, en la plaza, el toro se ve diferente en cada sitio, ¿verdad? ¿Puedes explicar un poco eso, dónde se ve más grande y demás? Sí, sí, aparte de este toro, es un toro que no tiene nada que ver cuando sale a la plaza a como lo has podido ver en el campo o lo has podido ver en los corrales, porque es un toro tranquilo. Entonces es un toro que en el campo está siempre tranquilo, humillado, relajado, no aparenta lo que es. En los corrales normalmente se hermana mucho unos con otros, o sea, están siempre ahí en el grupito haciendo piña y no son nada, son fáciles de manejo, o sea, en el sentido de que no se calientan rápido, ¿no? Entonces dan una impresión, por ejemplo, nosotros lo sufrimos mucho en los reconocimientos, ¿no? Porque el toro pues parece que está dormido y provocarlo para que lo puedan ver en el reconocimiento y vean sus características de lo que es el propio toro ya una vez levantado o una vez avisado, pues no tiene nada que ver. En cambio, luego ese mismo toro sale a la plaza y enseguida se estira y parece otro, ¿no? Se estira una cuarta, ¿no? Eso es muy característico. Yo veo muchas veces que viene la gente a ver el toro al campo y les doy un paseo por los cercados y entonces, claro, yo es que voy con el coche y a lo mejor estiro un poquito la mano y puedo tocarle el lomo al toro, de lo relajados que están y de lo tranquilos que están, ¿no? Y digo, oye, pues que no aparenta lo que es, espérate un momento. Y entonces le pego un arreón con el coche, salimos corriendo y el toro saca sus pelotas y dice, joder, el toro ha cambiado una barbaridad. Que es difícil ver el toro en el campo y muchas veces cuando viene la gente a verlos en el campo dice, este toro no vale para Madrid. Y digo, no vale, espérate, vamos a ver si va. Claro que vale. Lo que pasa es que no es lo mismo estar relajado que estar en tensión, ¿no? Entonces, en tensión te saca todo su poder. ¿Y en el campo se ve más pequeño que en los corrales? Se le ve relajado. Se le Entonces, ve claro, relajado. cuando un toro está relajado, está humillado, pues no saca el morrillo. Cuando está tranquilo, pues le ves tú que realmente pues no aparenta lo que realmente es. Porque al estar relajado es como si yo estoy tumbado y luego me pongo de pie y dices, joder, si el tío mide dos cuartas. Sí. ¿No? Eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces hay que saberlo ver y por eso hay que verlo desde diferentes, sobre todo hay que fijarse mucho en el pecho, hay que fijarse mucho en la culata. Que un toro tenga mucho cuello, pero si está completamente humillado, pues no se le ve el morrillo. Otra cosa es cuando se avisa y levanta la gaita, ¿no? Claro. Entonces sale todo el morrillo y dices, no, joder, el toro aparte de pechos tiene morrillo, tiene culata, es hondo. Los toros hay Sí. que saber, no es fácil ver un toro en el campo, ¿no? Porque los que estamos acostumbrados a verlos a veces nos equivocamos. Y este no vale, o este sí vale, y luego resulta, pues no vale tanto, pues no, yo pensaba que podía valer. Hay que estar muy hecho y muy acostumbrado a ver el toro en el campo para conocer. Por eso los buenos conocedores, los de toda la vida, entre ellos mi padre, que en paz descanse, el Potra, el mismo Teodoro Matilla, pues van a crear escuela y crearon escuela y desgraciadamente han ido desapareciendo. Hay muy buenos veedores en el campo, pero hay que irlos buscando con lupa casi, ¿no? Porque muchas veces la equivocación, tú mandas una corrida de toros, evidentemente los ganaderos sabemos en un momento dado cuando vamos a lidiar en una corrida de toros qué tipo de toro tenemos en el campo y cuál podría valer para esa plaza, ¿no? Cuando te la compran. Entonces, pues haces una selección previa y sobre la selección previa luego vienen en la empresa, luego vienen los vedores y todos, pues más o menos intentamos unificar los criterios para saber qué es lo que vamos a llevar o cuáles son los que van a llegar. Pero en definitiva es el ganadero el que elige, porque es el que realmente conoce su ganadería y, hombre, puedes dar para una corrida, enseñar 12 o 13 o 14 toros, pero 12 o 13 o 14 toros que tú sabes que valen para ese sitio, ¿no? Y hablando un poco de la etapa, bueno, pues la familia vuestra reúne pues desde la ganadería hasta, como comentaba antes, el apoderamiento, la empresa taurina. Se habla mucho actualmente del conflicto de intereses que hay cuando hay pues una misma familia o una misma persona es ganadero, apoderado, empresario. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Pues no tiene nada que ver, o sea, independientemente, pues nosotros no hemos intentado siempre, mi familia ha intentado siempre, pues,
hacer las cosas no por separado, porque no puedes separar, pero sí es verdad que ninguna función se entremezcle, ¿no? O sea, tú cuando llevas a un torero miras por los intereses de ese torero, evidentemente, y tú miras lo mejor para el torero. Muchas veces eso no tiene... pues si yo soy empresario y llevo una figura del toreo, que es la suerte que hemos tenido, que siempre hemos llevado figuras del toreo, si yo soy empresario y llevo una figura del toreo, pues lo que no es lógico que no lo ponga en mi plaza, ¿no? Porque aparte, si lo ponen los demás, ¿por qué no lo voy a poner yo? Claro. Si es figura del toreo, cuando es figura del toreo. Aquí no se impone nada, pero es lo que te pide el público también. La ganadería, pues si está funcionando, ¿por qué no la voy a lidiar en mi plaza? Pues si es una ganadería que va a todas las ferias o prácticamente a las ferias más importantes, ¿por qué no voy a lidiar una corrida mía en una plaza mía? O sea, otra cosa es que no embistiera y entonces sí que la metiera con calzador, pero si embiste y si está todavía en ese baremo de que es una ganadería interesante, importante, pues muy bien. Como empresario yo tengo la obligación de llevarlo mejor. O sea, yo puedo llevar las mejores ganaderías, yo puedo llevar los mejores toreros y en este caso pues no hay tal conflicto de intereses porque evidentemente los toreros que yo llevo son figuras, o casi todos, ¿no? Y cuando no lo son, pues hombre, cuando puedo colocarlo dentro de una corrida no lo coloco dentro de las corridas de figuras hasta que él pueda en un momento dado pues destacar, ¿no? Pero intento siempre mirar los intereses del torero dentro de su situación y dentro de sus circunstancias. Pues la ganadería igual, entonces no existe tal conflicto de intereses. Tampoco existen intercambios, porque nosotros tampoco llevamos tantas plazas para intercambiar y aparte, pues los toreros que llevamos, ya te digo, si son figuras, pues interesan por sí mismos, ya interesan a las demás empresas. Esa es nuestra teoría. Otra cosa es que, no sé, me hablases, es que bueno, es que no llevas figuras o tus plazas no son importantes. Bueno, pues entonces ahí yo me imagino que como no es el caso, no te puedo dar mucha más explicación, no te puedo dar mucha más razón. Cada uno hace de su empresa y de su casa lo que crea conveniente, ¿no? En mi caso, pues yo te cuento lo que hay. De una casa muy sabia, ¿no? Una conversación taurina en vuestra casa debe ser, pues, bueno, yo disfruto mucho escuchando a esos fundadores de la ganadería, ¿no? Y al que no está también. Con esa experiencia, con esa carrera tan dilatada, con ese conocimiento y con vuestra faceta empresarial, ¿cómo creéis que se puede impulsar esto desde el mundo? Porque se habla del sector, de que hace falta un impulso desde las empresas. ¿Cómo crees que se puede dar un pequeño empujón? Está claro que estamos en una situación de crisis, ya la estábamos antes del COVID, y esto ha venido a rematar un poquito la situación, ¿no? Pero sí yo veo buena voluntad y sobre todo, pues oye, los taurinos somos los más interesados en que esto salga adelante, lo vivimos de eso. O sea, es que sería ilógico que tirásemos piedras contra nuestro propio tejado. Sí es verdad que habría que reformar algún aspecto del sistema, ¿no? En los últimos años pues había una serie de situaciones o circunstancias que no han sido muy beneficiosas para la fiesta, ¿no? Yo creo que las plazas de temporada importantes tienen que volver. O sea, Madrid, por ejemplo, es una plaza de temporada, no puede estar cerrada. O sea, Madrid es una plaza fundamental para la fiesta y para el mundo del toro. Y plazas importantes, se perdió Barcelona, que era plaza de temporada. Las plazas importantes de temporada tienen que volver, porque son fundamentales, porque son los mejores escaparates y porque son la mejor proyección. Otra cosa es volver también a los pueblos. Los pueblos se perdieron. ¿Por qué? Por muchas circunstancias. Ahí ya no es tanto el sistema, sino un poquito la injerencia política, ¿no? También que ha habido durante tantos años. Entonces, bueno, pues antiguamente un alcalde o un concejal lo que quería es llevar los festejos mejores a su pueblo, ¿no? Que fueran incluso mejores que los del pueblo de al lado. Entonces, para eso siempre buscaba el mejor festejo, que viniera la mejor orquesta, que viniera el mejor grupo de teatro, las mejores atracciones y, bueno, pues su mejor festejo taurino, dentro de sus posibilidades, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hubo un momento en que hubo un boom, en que cuando la burbuja había mucho dinero y entonces donde antiguamente se daba un festival de mucho abolengo, pues se terminaron dando 2 o 3 corridas de toros. Había dinero.
Para los que vivimos de esto, o los ganaderos, pues oye, muy bien, porque oye, crías más, vendes más, todo lo que tú quieras más, ¿no? Pero era ficticio. Y llegó un momento en que se pagó mucho dinero a los toreros por ir a los pueblos. ¿Qué pasa? Que cuando ya esa burbuja desaparece, pues ya no hay dinero. Y los toreros que antes sí iban a los pueblos amoldándose a las circunstancias del pueblo, o sea, Espartaco, que toreaba 100 corridas de toros, evidentemente no las toreaba todas en las capitales. Entonces, ¿qué pasa? Él llegaba a Madrid y cobraba un dinero, acorde a la categoría de la feria, la categoría de la plaza y acorde a su condición de figura. Pero ese dinero no lo cobraba en un pueblo. Cuando hubo ese momento, él se bajaba los honorarios porque, bueno, pues evidentemente estaba toreando en un pueblo. Cuando hubo esa burbuja, es que el dinero que le daban en Madrid se lo daban en el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no he dicho Espartaco, pero Espartaco ya no estaba en activo cuando pasó todo esto, pero por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ya no hay esa burbuja, los toreros dicen, ¿yo para qué voy a ir al pueblo si yo he estado cobrando en ese pueblo tanto dinero y ahora no me lo pueden pagar? No se bajan del burro. Entonces se pierden los pueblos porque lo que atraía realmente al pueblo, a la afición en el pueblo, pues era la figura que iba en ese cartel, que no iban 3 figuras porque no se lo podía permitir el pueblo, pero iba una figura que era la atracción del cartel, iba un torero también de una buena consideración y luego iba pues el torero del pueblo o un chaval nuevo que estuviera saliendo, ¿no? Entonces era económico, se podía afrontar, el dinero se lo iba a llevar la figura, pero no tanto como en los últimos tiempos que ponías en un pueblo 3 figuras del toreo y se llevaban todo porque se les pagaba todo y luego encima pues bueno, había ciertas ganancias, ¿no? Para todo el mundo, pero cuando pierdes esa inercia y pierdes esa burbuja o explota esa burbuja, pues no hay dinero y entonces los toreros ya que estaban acostumbrados a ir cobrando dinero a los pueblos ya no van y se pierden los pueblos porque el interés está en que vaya por lo menos una figura a un pueblo. Entonces hay que recuperar los pueblos. Los pueblos es importante que los toros vuelvan a los pueblos y que las corridas de toros que se daban antes pues vuelvan, ¿no? Y que los toreros pues también hagan un esfuerzo y digan, bueno, pues por lo menos los que están empezando, los que están ahora despuntando en figuras, ¿no? Oye, es que los pueblos son necesarios y tengo que ir. Que yo no tengo que cobrar lo que cobro en una feria de capital, pero sí tengo que cobrar un dinero de figura dentro de las posibilidades de este pueblo. Pero también eso vas fomentando afición y vas fomentando que por lo menos la gente acuda al espectáculo y que vuelva otra vez la gente y la corrida tradicional del pueblo. ¿Entiendes? Entonces claro, estaríamos sumando. O sea, si antes se perdieron cerca de 300, 400 festejos populares o de pueblos, pues se recuperarían. Y las novilladas lo mismo. Pues ahora mismo pues está Rufo, está una serie de novilleros que están apuntando ahí, pues hay que volver a dar novilladas. Yo de mi época de novillero, con Litri y Camino, es que íbamos muchas veces levantando más expectación por la novillada que por las corridas que se daban en ese sitio, ¿no? Entonces, todo eso hay que volver a la ilusión y la ilusión se hace pues dando calidad, dando categoría, dando espectáculos realmente, lo que te digo, con calidad, con calidad. La gente no es tonta, la gente acude a ver lo que tú ofreces y si lo que ofreces es bueno y con calidad, pues van a responder. Si lo que ofreces es mediocre, pues normal que no. Hay mucha oferta de todo tipo y entonces pues tienes que volver otra vez a dar lo que realmente la gente pide. Claro, claro. Muy bien, Fernando. Pues ha sido una charla muy productiva. Pues muchas gracias. Espero que sirva para algo y que esperemos. Claro que sí. Todo va sumando y más, bueno, pues personas con tu experiencia, pertenecientes a una tradición ganadera importante y taurina importante y por tanto palabras siempre muy a tener en cuenta. Así que bueno, pues esperemos que te deseo toda la suerte, os deseo toda la suerte del mundo en esta temporada, que a ver si podemos ir lidiando ya con más normalidad
y bueno, que hagamos esas embestidas de Alcurrucén. Muchas gracias. Yo lo que espero, primero, que lleguemos a la auténtica normalidad, que volvamos a que nos cuidemos todos, que todos salgamos adelante de toda esta tragedia que hemos vivido con la pandemia, con la crisis, con todo, y que bueno, que todo empiece otra vez a la normalidad y a que realmente empecemos todos a sacar un poquito cabeza, porque la verdad que lo hemos pasado todos muy mal, lo seguimos pasando, pero ya se ve por lo menos cierta luz en el Sí, horizonte. sí, afortunadamente, gracias a Dios, sí. Sí. Así es. Un abrazo muy fuerte. Mil gracias, Fernando. Gracias a vosotros. Encantado de estar con vosotros, David. Un abrazo.